es así, me parece, ¿no? Es nulo todo contrato que tenga que ver respecto de derechos hereditarios respecto de una persona que sigue viva. Ah, no, que no muerto, es distinto entonces. Dice respecto a una persona que no muere, o sea, está viva, ¿no? Parece que ahí va lo mismo, ¿no? Entonces, respecto a una persona que está viva. ¿Por qué? Porque normalmente la sucesión se abre con la muerte de una persona. ¿Eso qué significa entonces? Que en los países en los cuales se permiten los pactos contractuales, así se conoce en la doctrina esta forma, este derecho de transmitir voluntario a través de los contratos, pactos sucesorios. ¿Eso qué significa? Que en los países que contemplan, los que contienen los pactos sucesorios, la sucesión se abre antes, no, también se abre con la muerte. Lo que pasa está en que si se permite la contratación respecto de los derechos, bienes, obligaciones que constituirán herencia respecto simplemente de una persona que está viva. Por eso se llama contractual. Nosotros no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Vayan ustedes a saber por qué no lo tenemos. Una de las razones por las cuales no lo tenemos, dicen que eso va contra las buenas costumbres. ¿Eso qué significa entonces? Que los países que la tienen son dos cosas: o no tienen costumbres o les gustan las malas costumbres. ¿Tiene sentido eso? No, no es un argumento. No es un argumento. O sea, no es argumento válido que me digan que atenta contra las buenas costumbres. ¿Cuáles buenas costumbres? O sea que los países que sí tienen estos pactos sucesorios son adictos a las malas costumbres. No creo. Incentivan, dicen también, ¿no? Incentivan a atentar contra la vida de los. Claro, ya celebraron el contrato, ¿qué falta? Que mueran. Entonces, ¿qué hacemos? Lo matamos. Entonces dice, si es que nosotros establecemos los pactos sucesorios, vamos a incentivar el adelanto de la muerte del causante. ¿Cierto? Nosotros no tenemos pactos sucesorios. Miren ustedes el caso Feynman. Nosotros no tenemos pactos sucesorios. Miren el caso de Littespin. No existe el pacto sucesorio y mataron a sus causantes. Entonces, es verdad que si se regularan los pactos sucesorios, estaríamos incentivando a que se adelante exageradamente la muerte del causante. No es cierto. Lo cierto es que, por tradición, nosotros no tenemos ni en el Código Civil de 1852, ni tampoco lo tenemos en el Código Civil de 36. Y entonces, por tradición, acá sí ya la pregunta es, no sé si será una tradición buena o mala, pero por tradición se optó por no regular los pactos sucesorios tampoco en el Código Civil de 1984. Así es que, por eso les decía, en el caso nuestro, el derecho de transmitir respecto del causante solamente es legítimo, y en el cuanto al voluntario, el unilateral. Nosotros no lo tenemos, el contrato. Ahora, hablar sobre la sucesión, mejor dicho, sobre el derecho de transmitir voluntario, contractual, sería para otro diplomado, si es que dice la letra. Así es que sigamos con el tema que queremos nosotros responder a la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta: si la herencia es un derecho. Entonces, decíamos, acá ya tenemos claro el derecho de transmitir, y este derecho de transmitir le corresponde al causante, ¿no es cierto? Ese es el derecho de transmitir. Esta es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es el derecho de recibir.
que esto ya no le corresponde al causante, sino le corresponde a quién, al causante, ¿no es cierto? O también al sucesivo, al sucesivo. Y acá este término sucesible, que es típico de la doctrina española, específicamente de Domenico Barbero, él utilizó este término que me parece aceptable, técnicamente correcto, sucesible. ¿Por qué sucesible? Que tiene que ver con el artículo 660. El artículo 660 les decía, ¿no? Más o menos dice así: desde la muerte de la persona, bienes, derechos y obligaciones. Desde la muerte de una persona, bienes, derechos y obligaciones que constituyen herencia, se transmiten a sus sucesores. Es lo que dice el artículo 660. O sea, muere una persona y se transmite. ¿Qué idea me da el artículo 660 de una interpretación así literal? Dice, desde la muerte de una persona, bienes, derechos y obligaciones que constituyen herencia se transmite. ¿Qué significa? Que hay una transmisión así, instantánea, autónoma, ¿sí o no? Es lo que me diría más o menos el artículo 660. ¿Es cierto eso? Tendrían que decir que sí, si la instrucción es fácil. No, no es cierto eso. ¿Por qué no es cierto eso? Porque nosotros tenemos un capítulo que se llama de la aceptación y renuncia. Es el capítulo 4. ¿Y por qué me ha regulado la aceptación? Es que para ser sucesor, o sea, para que me transmitas, ¿qué necesito yo? Aceptar. Eso significa entonces que no hay transmisión automática. Entonces, ustedes dirán, sí puede. ¿Qué pasa si es que nosotros, con los brazos cruzados y moviendo el pie, ¿no? Esperamos que decimos, doctor, ¿ya murió? No, todavía. Seguimos moviendo el pie. Doctor, ¿ya murió? Todavía. Doctor, ya murió. Acepto. Necesitas tú decir acepto para que seas sucesor. O sea, no hay transmisión automática, que es la que me dice aparentemente el artículo 660, porque tiene un capítulo que se refiere a la aceptación. Entonces, no hay transmisión automática. Es más, por último, el artículo 673 que también habla de plazos. Tengo hasta 3 meses para aceptar si estoy en el país y hasta 6 meses si estoy fuera del país, ¿no? Que en otros países, en otras legislaciones, este plazo incluso se extiende hasta 18 meses. Bueno, acá nosotros tenemos 3 y 6, ya, días más, días menos, meses más, meses menos. Bueno, a mí me parece un plazo prudencial, aunque está mal redactado el artículo 673, nuevamente pésima, ahí sí está peor, ya, es fatal ya. Pero ahí están los plazos. Entonces, el término correcto es sucesivo, no sucesor. Porque para convertirme en sucesor, ¿qué necesito? Aceptar. ¿Ya? Entonces, el derecho de recibir le corresponde al sucesible. Y el sucesible, ¿no? El sucesible, para convertirse en sucesor, necesita de la aceptación. Y el sucesor nuevamente se vuelve a diversificar. El sucesor puede ser heredero o legatario. ¿Eso qué significa? Que todo legatario es sucesor, pero no es heredero. A veces. ¿Cómo que a veces? Sí, pues el derecho es así. Fíjense, la ventaja del derecho es que tiene un montón de dificultades, porque la cosa fuera sencillo, cualquiera podría ser abogado, y nosotros no somos cualquiera, ¿verdad?
Nosotros somos abogados. Y como somos abogados, es que no somos cualquiera. Y es por eso que necesitamos conocer el derecho. Pero conocer. Pero así conocer. ¿No? Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Una persona X, cualquiera, compra su código civil. Y todos los días se pone a leer su código civil. Y tan es así que se lo aprende hasta de memoria los artículos. Y se los aprende todos. Y tú le preguntas y te repite literalmente cada uno de los artículos del Código Civil. Y tienes tú un estudiante de Derecho o tienes tú un abogado. Pregunta, ¿qué ha salido un abogado, salido de la universidad? Pregunta, esa persona que se ha dedicado todo un mes, todo un año a leerse el código y que se lo sabe de memoria, ¿es abogado? O sea, por el solo hecho de haberse leído el código, ¿es abogado? No, no es cierto. Ahora, trasladémonos al otro lado. Un abogado, un estudiante de Derecho, igualito, que se ha leído el código y se lo sabe de memoria, ¿ya conoce el derecho? ¿Ya ven? A veces nos quedamos así. Para conocer el derecho no necesitamos conocer los artículos. ¿Ya? Para conocer el derecho necesitamos conocer la doctrina y la filosofía. Eso nos garantiza conocer el derecho. Si ustedes conocen la doctrina y conocen la filosofía, cualquier artículo lo interpretan inmediatamente, lo interpretan. Pero si no conocemos la doctrina, ni menos la filosofía, ¿cómo vamos a interpretar nosotros una doctrina? Es por eso que nos quedamos muchas veces en la interpretación literal. Claro, ¿qué plus le podemos agregar? Ninguno. Y fíjense, y todo esto que estamos hablando, lo estamos, ¿ves lo que dice? Derecho a la herencia. Todavía no hemos salido del artículo 2, inciso 16 de la Constitución. Seguimos. Nada más. Y todo lo que venimos hablando estamos haciendo referencia a ese inofensivo inciso, a una redacción tan corta. Pero claro, la interpretación me permite, en tanto y en cuanto yo conozca algo siquiera de doctrina, porque si no la conozco, no puedo interpretar. Y entonces, acá la gran pregunta es si efectivamente la herencia es un derecho. Entonces, decíamos que el derecho a recibir corresponde al sucesible. El sucesible, para convertirse en sucesor, necesita de la aceptación. Una vez que acepta, ese sucesor puede ser heredero o puede ser legatario. ¿Esto qué significa? Que no todo legatario es heredero, pero sí es sucesor. Eso significa entonces que cualquier heredero que es sucesor también puede ser legatario. Parece un juego de palabras, pero es la verdad. ¿Me explico? A ver, nosotros en nuestro sistema, ¿ya? En nuestro sistema, para ser heredero, ¿qué necesitamos? Alternativa A, estar presente en el velorio. No, pues ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Llevar un arreglo floral. ¿Qué necesitamos para ser heredero en nuestro sistema? Haberlo querido al causante. No, yo lo quería bastante. ¿Qué necesitamos para ser heredero? Tener que parentesco. O ustedes se muere Alan García, inmediatamente usted, yo quiero ser heredero, acepto. ¿Sí? No, pues, ¿qué eres tú de Alan García? Con eso yo no me refiero al candidato del partido alguno, cualquier Alan García. Aquí queramos su muerte, obviamente. No, valga la aclaración, no, valga la aclaración. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos parentesco. Para ser heredero necesitamos acá parentesco. ¿Y para ser legatario? ¿Cuál es la respuesta? No.
¿O no necesariamente? Una cosa es no, y otra cosa es no necesariamente. Porque yo soy hijo de mi padre, aparte de heredero, él con su tercio de libre disposición me puede decir, ¿sabes qué? Para ti todo el tercio, en calidad de legado. O sea, soy heredero más legatario. Entonces, la respuesta no es no. La respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque también ese tercio, mejor dicho, ese legado, yo lo puedo dar a una persona que no tiene conmigo ningún parentesco. Por ejemplo, ustedes pueden dejar como legado, por ejemplo, a su vecina. Es un legado. ¿Qué es de ustedes? Por Dios que nada. Solamente vecina. Listo. No es tu pariente, legado. ¿Listo? ¿Se acabó? No hay ningún problema. Entonces, acá no necesariamente. No necesariamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es derecho de transmitir y derecho de recibir lo que se transmite. Entonces, ¿cuál es el derecho? ¿Herencia? Si yo les preguntara, ¿qué es lo que se transmite? ¿Qué es lo que se transmite? Bienes, derechos. Ese es ¿qué es lo que se transmite? Entonces, el qué es lo que se transmite, bienes, derechos y obligaciones, es la herencia. Eso es lo que se transmite. Pero ¿cuál es el derecho? Es el de sucesión, el de suceder. Entonces, no es verdad que la herencia es un derecho. La herencia es el contenido de ese derecho. Eso significa entonces que técnicamente está mal redactado el inciso 16 del artículo 2 de la Constitución. No es, la herencia no es un derecho, es el contenido del derecho de suceder. Por eso es que nosotros decíamos, el derecho de suceder comprende el derecho de transmitir y el derecho de recibir. El derecho de suceder. Este es el derecho. La herencia no es un derecho. La herencia es el contenido del derecho. Por eso el artículo 660 me dice, ¿no? Desde la muerte de una persona tienes derecho que constituyen herencia. La herencia tiene un contenido. Ese contenido es el que se transmite. Y se transmite cuando hay ejercicio del derecho de suceder. ¿Y cuándo yo ejercito el derecho de suceder? Respecto del que va a recibir, cuando hay aceptación. Y la aceptación está regulado en el capítulo 4 del libro 4 del Código Civil, que se refiere a la aceptación y renuncia. Y entonces ya tenemos, ¿no?, la primera interrogante respondida. En verdad, la herencia no es un derecho, ¿no? La herencia no es un derecho, sino es la sucesión. Entonces, el suceder es un derecho. Y ese derecho, vuelvo a repetir, tiene a su vez dos facetas, ¿no?, dos dimensiones: el derecho de transmitir y el derecho de recibir. Y esto es, ¿no?, que acá también está el derecho a suceder y el derecho de suceder. Pero ya para que nos vamos a meter a complicar más la vida. Suficiente, ¿no? Suficiente con esto. La otra, bueno, esto es lo que hemos hablado.
La segunda pregunta es, ahora, ya que estamos más o menos casi convencidos que el derecho es el de suceder y no la herencia, tenemos que ver ahora si es un derecho fundamental. Les decía hace un momento que en el capítulo 1 del título 1 de la Constitución, que dice de las personas, de la persona y la sociedad, y el capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Y el capítulo 1, que trata de los derechos fundamentales, comprende 3 artículos, 1, 2 y 3. Y el artículo 2 es el comprendente, son 16. Que eso entonces más o menos me obligaría a concluir que el derecho a suceder, o en los términos actuales, el derecho a la herencia es un derecho fundamental. Veamos qué ha sucedido en nuestras constituciones. ¿Cuántas constituciones tenemos? Un montón, ¿verdad? Son tantas que ya ni sabemos cuántas, ¿no? ¿Cuántas son? 12, ¿no es cierto? Pero hay algunos que no les gusta este número. Por eso quieren nuevamente dar otras, no sé si regresar, pero lo cierto es que dicen 12 son muy pocas. Y en verdad son pocas 12, ¿no? Así que tenemos que dar más constituciones. Lo mismo que los códigos, ¿no? Por ejemplo, México. ¿Ustedes saben de qué año es su constitución? 1917, y sigue vivita y coleando en el 2012. 1917 y sigue viviendo. Y nosotros peleándonos por una nueva constitución, ¿no? Nosotros somos un país que tiene sus características propias y eso nadie lo puede negar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vivimos de las frases y pensamos que las frases lo solucionan todo, ¿no? Perú, país que avanza, salud para todos, Chiclayo, ciudad de la misma, y así, ¿no? Entonces nosotros pensamos, con él ya estamos felices y hemos solucionado todo, y acá en verdad es el paraíso. Y igualito pensamos con las constituciones y con los códigos, ¿no? Elita mató a su mamá, hay que modificar el código de sucesiones, perdón, el libro de sucesiones. Y en verdad, más de uno empezó a hablar que había que modificar por lo menos el artículo 667.1, inciso 1 del Código Civil, que se refiere a indignidad. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que... No se trata de eso, se trata de interpretar. Porque si fuese así, pues cada rato estaríamos dando códigos y constituciones. La Constitución norteamericana, ni siquiera del 1900 es, y sigue vigente. Pero nosotros tenemos, ¿no?, esa característica, hay que decirlo así, ¿no? Nosotros nos caracterizamos por legislar. Entonces, la primera constitución de 1823 hasta la constitución de 1933 nunca hicieron mención al derecho de suceder. Oye, para ser más, estar en confianza, estar en familia, no hicieron referencia al derecho a la herencia. Solamente dijeron o regularon el derecho a la propiedad. Desde la Constitución de 1823 a la Constitución de 1933, cuando se menciona recién a la herencia en la Constitución siguiente, ¿no? En la Constitución de 1979. El título 1 decía así: derechos y deberes de la persona. Capítulo 1 de la persona. Artículo 2, inciso 14. Toda persona tiene derecho a, decía el inciso 14, en ese paréntesis decía así, a la propiedad y a la herencia, dentro de la Constitución y las leyes. Excelente esto, ¿no? Dentro de la Constitución y las leyes. ¿Ustedes creen que podría haber algún derecho fuera de la Constitución y fuera de las leyes? Yo no sé por qué
le pusieron eso, pero bueno, para precisar, que nadie vaya a heredar fuera de la ley. Creo que sí, más o menos, ¿no? Habría que darle alguna interpretación útil. Tanto se esforzaron los legisladores en colocar esta frase que hay que utilizarla, ¿no? Imagino que lo que quisieron decir es que si tú heredabas, tenía que ser dentro de la ley. Y si tú adquirías el derecho de propiedad, también tendría que ser dentro de la ley, ¿no? Bueno, no sé si pudieran adquirir derechos fuera de la ley. Entonces, es lo que decía la Constitución del 79. Es la primera vez, o es la primera Constitución, en la cual se menciona al derecho a la herencia. Y en la Constitución del 93. Y en la Constitución del 93 dice, título 1 de la persona social, capítulo 1 de la persona, artículo 2, inciso 16, derecho a la herencia. Si es que el capítulo 1 se refiere a los derechos fundamentales, esto significaría entonces que el derecho a la herencia es un derecho fundamental. Claro, sí. ¿Por qué? Bueno, porque así lo dice la Constitución. El doctor Juan Guillermo Luca de Tena, que es una autoridad en materia sucesoria acá en el país, en su primer tomo, de los 4 que ha escrito, en el primer tomo, él dice, de manera muy escueta, pero lo dice, el derecho a la herencia es un derecho fundamental. Obviamente lo dice en referencia a la Constitución del 93, en lo que se refiere a su ubicación sistemática dentro del capítulo de los derechos fundamentales. Ahora, la Constitución Española de 1978. La Constitución Española de 1978, que fue un referente para la Constitución del 79, nuestra, y también un referente para la Constitución del 93, nuestra. ¿Qué dice la Constitución Española? Título 1. Derechos y deberes fundamentales. Así también. Derechos y deberes fundamentales. Este título 1 tiene 5 capítulos. Pero a nosotros no nos interesan los 5 capítulos. Nos interesa el capítulo 2, que se llama Derechos y Libertades. Este capítulo 2 tiene 2 secciones. La primera sección, de los derechos y de las libertades públicas. De los derechos y de las libertades públicas. Bueno, acá lo que no se ve, ahí hemos utilizado color rojo y el fondo es negro y por eso parece que hay vacío. Pero después de ver, lo acomodamos, lo pintamos en color amarillo para que pueda ver. Pero ahí dice, ¿no?, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Sección segunda, derechos y deberes de los ciudadanos. Pero ¿qué sucede? Que en la sección primera, que habla de los derechos fundamentales, solamente están comprendidos los artículos 15 al 29. Y la sección segunda, que habla de los derechos y deberes de los ciudadanos, comprende el artículo 30 al 38. Y en el artículo 33, es decir, en la sección segunda, se refiere a derechos, no en la sección primera. Es decir, según la Constitución española, la herencia no sería derecho fundamental. Según la Constitución nuestra, la herencia es un derecho fundamental. La gran pregunta, la pregunta de la verdad, para que la herencia sea un derecho fundamental, depende en qué continente está. Si es en el continente americano, sí lo es. Si es en el continente europeo, no lo es. Esa más o menos podría ser la respuesta. ¿Por qué? Nosotros sí. ¿Por qué los españoles no? ¿Qué es un derecho fundamental?
Para empezar, el derecho fundamental, ¿es un derecho humano o no? ¿Y cuál es la diferencia de un derecho fundamental con un derecho humano? No, no hay ninguno. A ver, ¿qué es lo que sucede? Inicialmente no se conocía con el nombre de derechos fundamentales, sino se conocía con qué nombre: derechos humanos. Ustedes revisen lo que dijo acá su compañero, la Constitución Mexicana de 1917. En la Constitución Mexicana de 1917 ustedes no van a encontrar derechos fundamentales, sino derechos humanos. Revisen ustedes la Constitución brasileña. Ustedes no van a leer, así sea en portugués, porque se entiende fácilmente, y es más, hay versiones traducidas. Yo tengo una traducida, dice ahí en la Constitución brasileña, ni derechos humanos ni derechos fundamentales, sino que ¿cómo lo denominan? Garantías fundamentales. ¿Eso qué significa entonces? ¿Que las garantías fundamentales son distintas de los derechos fundamentales y a su vez son distintos de los derechos humanos? No. La denominación, si podríamos nosotros decir de origen, fue derechos humanos. Y después se le ha conocido con diferentes nombres: derechos humanos, derechos fundamentales, derechos del hombre, derechos del ciudadano, derechos públicos subjetivos, garantías fundamentales, garantías de la persona. La denominación puede ser distinta. Lo que sucede es que los constitucionalistas, Giancarlo Rolla, por ejemplo, italiano, ellos han definido o han decidido, o mejor dicho, hay consenso en que el término más exacto es precisamente hablar de derechos fundamentales. Y ya tenemos entonces la idea del término, derecho fundamental. Ahora sí, ¿qué es un derecho fundamental? La persona, nosotros, por el solo hecho de ser persona, también se le conoce, ¿no?, a eso iba, a los derechos fundamentales se le conoce el nombre de derechos innatos. O sea, esta denominación de derechos humanos tiene una variedad de denominaciones, y en verdad todas son válidas, pero han adoptado finalmente que se quede con el nombre de derechos fundamentales. Entonces, yo les pregunto, nosotros como personas, por el solo hecho de ser personas, ¿tenemos derechos? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Por el solo hecho de ser personas ya tenemos derechos. Los que ustedes imaginen, por el solo hecho de ser personas ya tenemos derechos. Los que ustedes imaginen. Pregunta entonces, si la persona, por el solo hecho de ser persona, tiene derechos, ¿todos sus derechos son fundamentales? No, no es cierto. ¿Qué es lo que lo hace entonces que sean fundamentales? ¿Cuál es ese plus que permite que estos derechos sean fundamentales? No, si se recogió en la Constitución, entonces tendríamos que decir que la Constitución lo ha recogido, la Constitución española está en la Constitución y no está dentro de la sección de los derechos fundamentales, con lo cual tendríamos que decir que aún cuando no esté es fundamental, por eso el hecho que esté en la Constitución. Por último, hay derechos que no pueden estar en la Constitución y no por eso no son fundamentales. Veamos el artículo 3 de la Constitución nuestra, que nos dice, aún cuando no estén aquí, sin embargo, sí son fundamentales. O sea, la respuesta no iría por ahí. ¿Cuál es ese plus que permite que se considere como derecho fundamental? ¿Por qué decimos? La persona, por el solo hecho de ser persona, tiene derechos. Por eso se les llamaba derechos innatos, o también se les llamaba derechos humanos, porque el solo hecho de ser persona ya nos da esa virtud de ser titulares de derechos. Ya, pero tenemos una serie de derechos
¿Significa entonces que todos esos derechos, todos, absolutamente todos, son fundamentales? Parece que no. Entonces, la doctrina constitucional ha establecido que para ser fundamentales, esos derechos tienen que tener un plus. ¿Cuál es ese plus? Que para ser fundamentales, estos derechos tienen que tener relación directa ¿con qué? Con la dignidad humana. Es más, es el presupuesto para que pueda desarrollarse la dignidad. Entonces, ahí sí, todos los constitucionalistas están de acuerdo que por esta razón son derechos fundamentales. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de lo que son derechos fundamentales. Tienen que ver con la dignidad humana. Es más, ese es el plus por el cual los derechos se diferencian, mejor dicho, los derechos ordinarios se diferencian de los derechos fundamentales. Por eso es que hay derechos fundamentales y hay derechos que no lo son. Derechos fundamentales y derechos ordinarios. Bien, entonces ya sabemos lo que son derechos fundamentales. El derecho de suceder ¿tiene que ver con la dignidad humana? Si tiene que ver con la dignidad humana, es un derecho fundamental. Si no tiene nada que ver con la dignidad humana, entonces es un derecho ordinario y no es un derecho fundamental. Si es lo primero, está bien lo que hizo nuestra Constitución, en considerarlo un derecho fundamental. Y si es lo segundo, podríamos decir, no que está mal, sino que hubo un exceso de técnica, para no decir que está mal. Entonces, siempre hay que decirlo de manera elegante al menos. Entonces, ustedes me dirán, ¿tiene que ver con la dignidad humana? Si esto fuese así, significa que todos sucedemos. Constitucionalistas de la actuales, modernos, de la talla, por ejemplo, de Giancarlo Rolla, él dice finalmente que la denominación de derechos fundamentales ya no es un tema que tanto depende de la naturaleza del derecho, ni menos de su ubicación. O sea, no es que porque yo lo vivo en la Constitución y dentro del capítulo de fundamentales ya tengo que interpretar necesariamente que es fundamental, como sucedería, por ejemplo, en el caso nuestro. Sino más bien dice que en las constituciones actuales la naturaleza o no de derecho fundamental obedece más bien al acuerdo que hay entre los ciudadanos y sus representantes. Y eso es en buena cuenta lo que sucedió, por lo menos en el caso nuestro. Ustedes tienen todavía de ley amarillo. En el año 93, perdón, antes del año, en el año 92, cuando se redacta la Constitución vigente nuestra, la 93, esta Constitución estuvo sometida ¿a qué? A un referéndum. Sí, se aceptaba o no se aceptaba. Y ganó el sí. Claro, nadie leyó la Constitución, pero todo el mundo votó por el sí. No creo que el 51 y pico % que sacó el sí haya leído la Constitución, pero votó por el sí. Y en el fondo a eso se refiere Giancarlo Rolla. Hay un acuerdo. Mira, este es el texto constitucional que quiero someterlo a referéndum. No importa si lo has leído o no, pero lo importante es que acá, entre otras cosas, dice que la herencia es un derecho fundamental. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí, listo. Ya es fundamental. Es lo que dice Giancarlo Rolla, es lo que sucede en la actualidad. Ya no interesa tanto si corresponde a su interés o no. No, ya no interesa si es que el derecho, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, si el derecho de sucesión
¿Tiene que ver o no con la dignidad humana? Simplemente es un tema de acuerdo. Ya, yo te he sometido para que tú me digas si estás de acuerdo o no con lo que yo estoy proponiendo. Si no estás de acuerdo, vota por el no. Si estás de acuerdo, vota por el sí. ¿Por qué se votó? Por el sí. ¿Qué ganó? El sí. Entonces, la herencia es un derecho fundamental. Entonces, ya en la actualidad, los derechos fundamentales no tanto obedecen a la naturaleza, o sea, a que tienen que ver con el desarrollo de este otro derecho trascendental que es la dignidad humana. Por algo, nuestra Constitución, el artículo 1 dice que la persona no es el medio, sino me dice que la persona es el fin supremo. Si la persona es el fin supremo, entonces toda la interpretación de los derechos fundamentales tienen que estar orientados a la dignidad humana. Eso significa entonces que solamente deberían ser fundamentales los que tienen que ver con esa finalidad. Pero en el fondo, en el caso nuestro, no sucede así. Es por eso que en la Constitución española no se le considera un derecho fundamental. La doctrina autorizada española considera que no está dentro de la primera sección, y todos los que están considerados en la primera sección del capítulo segundo sí son fundamentales, mientras que los que están en la sección segunda del capítulo segundo no lo son. Y la sección segunda comprende a partir del artículo 30 a 38, y la herencia en la Constitución española está en el artículo 33. Por eso yo digo, no es fundamental, y nosotros decimos, sí es fundamental. Entonces, ¿es fundamental? No es fundamental. Yo creo que la respuesta está en la naturaleza del derecho. Y finalmente, para poder entender en todo caso que así está contemplado en nuestra Constitución, diríamos, con Giancarlo Rola, eso de que si es fundamental ya no es un tema exclusivamente de la naturaleza del derecho, sino es exclusivamente del acuerdo que existe entre unos y otros. Nosotros, habiendo sido sometidos a nuestra Constitución al referéndum, nosotros dijimos, sí, es un derecho fundamental. Y listo, y ahí lo tenemos como derecho fundamental. Particularmente nosotros discrepamos de que no sea. Para nosotros consideramos que definitivamente no es un derecho fundamental. Ahora, hagamos una revisión así rápida de las constituciones acá vecinas. Por ejemplo, en la Constitución Nacional Argentina, digo nacional porque ustedes saben que cada provincia, allá no llaman departamento sino provincia, cada provincia argentina tiene también su constitución local. Por eso la Constitución Nacional Argentina, que es del año 94, hace referencia al derecho de propiedad como derecho fundamental, pero no a la herencia. En Bolivia tampoco, en Ecuador menos, en Colombia tampoco, en Chile no, ni en Venezuela, ni en la República Oriental del Paraguay, del Uruguay, ni en la República de Paraguay. En la Constitución de Panamá tampoco, en la Constitución mexicana tampoco, no son derechos fundamentales. La única que sí hemos encontrado, que también lo considera, es de la República Federativa del Brasil. Los artículos 29 y 30, con el nombre no de derechos fundamentales, sino de garantías fundamentales, es la única que contempla, además del derecho de propiedad, el derecho a la herencia. ¿Eso qué significaría entonces? Eso da a pensar, con mayor razón todavía, que efectivamente el derecho a la herencia no sería tan cierto que resulta ser un derecho fundamental. Y miren ustedes, las constituciones no son tan antiguas. Argentina 94, Bolivia 2009, Ecuador 2008, Colombia 91, Chile 80, Venezuela del año 2000, ya la de Oriental de Uruguay del 67, la de Paraguay del 92, la de Panamá del 2004, esta es la más antigua, la de 1917, y la Constitución brasileña, que es del año 88. Entonces, creemos que de esta manera hemos respondido las dos preguntas que nos formulamos al inicio. La primera, quisiera si la herencia era un derecho, y la segunda, si es que además era un desierto, la herencia era un derecho fundamental.
Bien. ¿Qué es herencia? ¿Los bienes, derechos y obligaciones son solo los que el causante tenía al momento de su muerte? ¿La herencia se transmite de manera automática? ¿El causante realmente transmite bienes? ¿Puede transmitirse un derecho a la muerte del causante sin que forme parte del heredero? Acá hay respuestas a todo gusto. Pero claro, las respuestas que tenemos que darlas es en función a lo que establece nuestro ordenamiento legal. Ustedes saben que la interpretación acá juega un papel fundamental, que la interpretación juega un papel determinante. Nosotros sabemos perfectamente que todo dispositivo legal está sujeto a interpretación, todo. Y cuando decimos sujeto a interpretación, está fuera de la interpretación literal, absolutamente fuera. Pero muchas veces, cuando a veces realizamos una interpretación, saliéndonos de la interpretación literal, muchas veces corremos un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Ser denunciados por prevaricar, lo cual es falso. Todo, como dice el doctor Marcial Rubio, actual rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y digo pontificia porque sigue siendo pontificia, él dice: hasta el dispositivo legal más claro está sujeto a interpretación. Fíjense ustedes, el inciso 16 del artículo 2 de la Constitución nuestra, que parecía clarito, ¿verdad? ¿Qué dice el inciso 16? Derecho a la herencia. ¿Y qué vamos a interpretar si es derecho a la herencia? Todo lo que hemos hablado tiene que ver con el famoso inciso 16. Por eso el doctor Marcial Rubio dice: todo, absolutamente, todo dispositivo, por más claro que parezca, está sujeto a interpretación. Pero la interpretación tiene sus reglas. No es que yo lo interpreto como a mí se me antoja. No es así. No es así. Porque si fuese así, entonces ya no tiene sentido que existan principios. Ya no tiene sentido que existan los textos legales. Porque yo lo voy a hacer como a mí se me antoja, a mí me parece, y no es así. La interpretación tiene sus marcos, tiene sus límites. Porque si no estamos dentro pues, de la famosa escuela libre del derecho, y la famosa escuela libre del derecho no es tributario, nuestro sistema no es tributario de este sistema. Digo esto ¿por qué? Porque el texto legal, ¿qué me da? El texto legal, que es el que voy a interpretar, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo en eso. El texto legal que voy a interpretar, lo único que hace es establecerme los límites. No es la interpretación. La interpretación es la que voy a hacer. Pero la que voy a hacer, debo hacerla dentro de los límites que me establece el dispositivo legal. Esa es otra cosa. Entonces, cuando yo me excedo de sus límites, ahí recién incurro en responsabilidad. Pero yo me incurro en responsabilidad, y menos penal, cuando yo interpreto un dispositivo legal. Cuando yo lo interpreto, no. Es más, el Tribunal Constitucional ha establecido cuáles son los métodos para interpretar un dispositivo legal. Si el Tribunal Constitucional me dice que tengo que interpretar, entonces no va a ser ilegal, menos que responsabilidad penal que yo interprete. No, en absoluto. Es más, incluso el Tribunal Constitucional ha hecho mención a que existe un quinto criterio de interpretación. Y dice que ese quinto criterio es el de comparación, que en verdad no es creación propia del
Tribunal Constitucional, ¿no? Sino es del constitucionalista italiano Bastini, que es el que creó este quinto método de interpretación que se llama el de comparación. Pero el tribunal lo ha hecho suyo como si hubiese inventado él, lo cual no es cierto. Entonces, estas interrogantes las tenemos que desarrollar, pero dentro de los límites que establece nuestro ordenamiento legal. Y ya no puede ser la Constitución, porque la Constitución solamente me da esto, me da el derecho de transmitir y el derecho de recibir. Y el derecho de recibir, que a su vez tiene dos dimensiones, que es el derecho a suceder y el derecho de suceder. ¿Qué es la herencia? Claro, ustedes van a decir, sencillo, está en el artículo 660, ¿no? La herencia, en verdad, tiene derechos y obligaciones. ¿Quién no lo sabe? Tan sencillo, no hay ese problema. Claro que sí, hay problemas, más de uno, ¿no? La posición subjetiva. Si nosotros entendemos que la herencia debe ser interpretada en función a la posición subjetiva, nosotros vamos a tener que concluir que no hemos avanzado absolutamente nada y que seguimos de la misma forma como entendieron los romanos a la sucesión. Y ya pues no estamos en tiempo de Roma, estamos en tiempo de los mayas, ¿no? Entonces tenemos que hacer una interpretación un poco distinta. Los romanos entendían que muerto el causante, los herederos, muerto el causante, los herederos continuaban al muerto, mejor dicho, a la inversa. Muerto el causante todavía seguía vivo en cada uno de los herederos. Esa era la idea más o menos que tenían los romanos. ¿Por qué? Porque el que manejaba toda la casa, ¿quién era? Él era el hombre, pues. Claro. Y como él era el hombre, ¿cómo lo podíamos dejar en el olvido? No, teníamos que mantenerlo vivo a través de sus herederos. Y así surge la posición subjetiva del derecho de sucesión. Pero esta no es definitivamente la idea que se tiene actualmente, aun cuando nuestro código es tributario del sistema romano, es tributario del sistema sucesorio romano, porque existen básicamente y de manera definida dos grandes sistemas: el sistema romano y el sistema germano. Nosotros, fieles a nuestro estilo, no solamente somos tributarios del sistema romano, sino que por ahí, en uno que otro artículo, también hemos cogido, porque no somos discriminatorios, la Constitución lo prohíbe, también hemos cogido del sistema germano. Y son dos sistemas totalmente opuestos, pero nosotros ya los dos se confundieron, para que no haya problemas, ni pelearon con los romanos ni pelearon con los germanos, lo cual definitivamente desnaturaliza. Por eso les decía hace un momento el artículo, el famoso artículo 673 de nuestro Código Civil, que está referido a la aceptación presunta, es un artículo que está mal redactado. Y está mal redactado porque su texto obedece al sistema germano y no al sistema romano. En algún momento, de repente, cuando el SEGA nos lo permita, hablaremos en alguna otra oportunidad, ¿no? El famoso artículo 673. Lo que les puedo decir es que es un artículo que no responde al sistema romano, sino al sistema germano. Nosotros somos tributarios del sistema romano, pero hemos metido por ahí un artículo del sistema romano. Es por eso que en las reformas del Código Civil se trata precisamente de modificar, aunque a mí no me parece de manera satisfactoria, pero por lo menos se trata de modificar la redacción del artículo 673. La modificatoria, en verdad, no satisface particularmente de manera plena desde el punto de vista doctrinario, pero por lo menos hay alguna manera de, o hay alguna idea de querer modificar. Pero en verdad, los sistemas deben respetar. Si yo adopto legislativamente un sistema, tengo que sujetarme exclusivamente a ese sistema. No lo puedo mezclar, no es así. Por ejemplo, ya que se me viene la idea,
este ejemplo. Nosotros, en materia procesal civil, o somos, para decirlo de manera clásica, publicistas, o somos privatistas, o para decirlo en términos actuales, ¿no? O hay activismo o hay dirigismo, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No puede ser, no es así. Pero fíjense ustedes, el título preliminar en el Código Procesal Civil nos dice: el juez tiene que impulsar de oficio el proceso. Y luego más adelante el artículo 340 dice: el juez tiene que declarar de oficio el abandono. ¿En qué quedamos? ¿O lo avanzo o lo abandono? Porque si lo voy a abandonar, ¿para qué lo voy a avanzar? Y si lo avanzo, ¿para qué lo voy a declarar en abandono? Pero así son. Ya que después se rompa la cabeza realmente cómo soluciona el problema. No es así. Son principios que responden a dos sistemas distintos. Por lo tanto, no pueden estar los dos principios: o lo avanzo o lo abandono. ¿Cómo es? Pero no puede ser que tú lo avanzas o porque tú lo abandonas. O avánzalo pero abandónalo. O abandónalo pero sin avanzar. ¿Se dan cuenta? Es un rompecabezas. Y al final, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, si no lo avanzas, te quejo y tienes responsabilidad administrativa. Entonces lo avanzo. Oye, pero ¿por qué lo estás avanzando si nadie tiene interés? Y estás acá ocupando espacio en un expediente y has debido declarar el abandono. Si yo no lo avanzo, me queja. Si yo lo avanzo y nadie tiene interés, ocupo espacio y no lo envío a la chica. ¿En qué quedamos? Ese es el problema cuando utilizamos principios de diferentes sistemas. Y ese es el famoso artículo 673 nuestro del libro de sucesiones. El 673 obedece al sistema germano, cuando nosotros somos tributarios del sistema romano. Pero así son las cosas en el país. Si no fuese así, ¿qué les hablaría yo hoy día? ¿Se dan cuenta? Algo bueno hay que sacar, ¿no? Algo mucho hay que sacar de todo esto. Entonces, la posición objetiva es: me transmiten bienes, derechos y obligaciones, pero que hay cambio de titularidad. No es que yo sigo sintiéndome que en mi persona como heredero lo tengo al muerto. No. Eso fue en el sistema romano. Acá hay cambio de titularidad. Muerto mi causante, yo soy el nuevo titular. Se acabó. Esa es la posición objetiva en materia sucesoria. Sí, acá lo que sucede es que hay un cambio en la titularidad, de tal suerte que las obligaciones ya no son del causante. Las obligaciones las hace suyas el heredero. Esa es la posición objetiva. Entonces, la herencia es una unidad patrimonial abstracta. Y en verdad que sí lo es. Esa es la herencia. Es una unidad patrimonial abstracta. Son tres palabritas. ¿Qué significan estas tres palabras? ¿Por qué se dice que la herencia es una unidad? Ustedes saben, el 660, como se darán cuenta, ni nos hemos movido del 660. Hemos empezado por el 660 y vamos a terminar con el 660. Les dije que son del 660 al 880. El 661 será en el siguiente diploma. El 660, y así sucesivamente. Entonces nos queda más o menos como 220 diplomados, ¿no, doctora? El 660 me dice que bienes, derechos y obligaciones constituyen herencia. Pero cuando me dicen bienes, derechos y obligaciones, no es que los tengo que considerar para efectos de herencia de manera individual, sino que a todos los considero como una unidad. Y todos, considerándolos como una unidad, se transmiten. Por eso dicen que la herencia es una unidad, ¿no? Es decir, no es suma de bienes, no es suma de derechos, ni es suma de obligaciones singulares, sino que todo esto lo agrupo imaginariamente, obviamente, y lo considero como una unidad. Y ese todo, que en verdad comprende activos
y pasivos, eso es herencia. Por eso se dice que es una unidad. Patrimonial. Patrimonial. ¿Eso qué significa? Que solamente, eso significa que solamente se transmiten derechos de naturaleza patrimonial, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Creen ustedes que es así? No, ¿por qué? Díganme un derecho no patrimonial que se transmita. ¿Se acuerdan de alguno? Mejor dicho, ¿existirá alguno? Porque primero tiene que existir porque usted se acuerda. Porque si no existe, jamás se van a acordar. ¿Existe o no existe? Vamos a ver más adelante que esta definición de unidad patrimonial no es tan cierta. El derecho